¿Se acuerdan cuál era el problema con el que nos habíamos originado, ¿no? El problema que nos habíamos originado, ¿cuál es la relación sujeto-otro? Sino que sujeto es S barrado y otro es A mayúscula barrado. Esto es cómo plantearnos en el material de una sesión, la relación del discurso de tal manera que nos permita escribir la relación sujeto-otro. ¿Para qué? Nadie me lo preguntó, ustedes son muy silenciosos. ¿Quiere preguntas? No. ¿No? No. Podemos abrirlas. Subversión del sujeto. Y esto es a lo que responde nuestra fórmula de que el inconsciente es el discurso del hombre, que el inconsciente es el discurso del otro, en la que hay que entender el inconsciente es el discurso de el otro. Ese de se llama genitivo. Ese de hay que entenderlo en el sentido latino de determinación objetiva. De alio in oratione, pone en latín, y sigue, pero también añadiendo que el deseo del hombre es el deseo del otro, donde el de da la determinación llamada por los gramáticos subjetiva. Entonces el inconsciente es el discurso del otro, el deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan dice, para entender mi frase, el de hay que entenderlo como determinación subjetiva. Por ejemplo, en la frase, este es del diccionario de la Real Academia Española, en la frase, el amor de Dios, ven el genitivo, es de, el amor de Dios es, por ejemplo, si es objetivo, el amor de Dios es el amor que tenemos a Dios. Si es subjetivo, es el amor de Dios a las criaturas. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, el burro del herrero, ¿qué digo? Supongan que él es poseedor de un burro, supongan. Y digo, el burro de Cristian. ¿Qué estoy queriendo decir? Algo ambiguo. Me estoy refiriendo al animal que él posee o que él es un animal. El burro del herrero es el ejemplo del diccionario de la Real Academia Española. Habitualmente vieron que los herreros son considerados gente muy bruta. Está tomado de la lengua como expresiones de la lengua. El amor de Dios, el burro del herrero. O sea, cuando Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan dice, ¿cómo hay que entender mi frase? Como genitivo subjetivo. Subjetivo es el amor de Dios a las criaturas. Entonces, el deseo del hombre es el deseo del otro. ¿Quién desea? El otro es el que desea. Es tremendo. ¿Lo trabajamos juntos de vuelta? El amor de Dios. Determinación o genitivo objetivo es el amor que le tenemos a Dios. El subjetivo, el amor de Dios, es el amor con que Dios nos ama a todos nosotros. Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo del otro, hay que entenderlo en este sentido. Quiere decir que el deseo del hombre es el deseo del otro, es el otro el que desea. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lacan lo dice, no tienen que estar de acuerdo. Es lo que dice Lacan, se acabó. Pueden no estar de acuerdo con la teoría de Lacan, que se lee así porque él dice que se lee así. ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué el deseo no es particular? ¿Qué quiere decir que el deseo no sea particular? Lo que plantea Lacan es que este agujero, esta béance, creada no por el significante, creada por la articulación significante, esta es la demanda. Y en el agujero de la demanda va la frustración. Ahora, el deseo es el más allá de la demanda. ¿Cómo lo escribimos? Lacan dice así. Estas son las vueltas de la demanda. Al producirse así, se produce otro agujero. Este es un agujero, el agujero de la demanda. Lo que Lacan dice es que aquí se produce otro agujero, que es el agujero del deseo. El ejemplo de Lacan para pensar este problema es, esto es lo que me dices, pero ¿qué es lo que quieres? Por ejemplo, tu mamá, pues, sí. ¿Qué quiere decir atribución? Entiendo la palabra, pero no entiendo cómo la estás usando. Como uma suposição, pô, é isso? Atribuição.
Como se atribui a X o valor 3, por exemplo. No. Yo les advertí lo maligno que soy, ¿no? Mi condición maligna es que yo ya calculo estas preguntas. No es la primera vez que explico estas cosas, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo dije que el otro del que hablo no es nadie? Sí. No es nadie, no es la mamá. Estoy hablando de la mamá, ¿eh? De vuelta, ¿se acuerdan? Hace 5 minutos dije, ¿de qué estamos hablando? La relación sujeto-otro. Ya sabemos que nuestro sujeto no es el paciente, no es nadie, y el otro tampoco es nadie. Por eso que venga Dios, ahí está muy bien, porque aclarémoslo, a pesar de Maradona, un argentino muere y va al cielo, al paraíso. Cuando San Pedro lo está entrevistando, ve a una persona con la camiseta argentina, el número 10, jugando a la pelota. Y entonces el argentino le dice a San Pedro, no sabía que Maradona se había muerto. No, es Dios que se cree Maradona. Estamos hablando del amor de Dios, coma, que tampoco es nadie. Estamos hablando de existencias. Por eso no es tan forzado tener que decir atribuido, porque no es nadie. ¿Me seguís? No es lo que supuestamente desea mi mamá. ¿Se entiende? No estoy hablando de mi mamá, estoy hablando de mí y de mi mamá. En todo caso, forzando, lo que sería de mi mamá sería la demanda. ¿Pero qué sería el deseo? ¿Me siguen en la idea? Lo que estoy tratando de plantear con ustedes es, ¿cuál es el modelo teórico que sea capaz de albergar el deseo del hombre, es el deseo del otro, en términos de Lacan? Lo que ayer yo les proponía, la inmixción de otredad, porque el modelo bolas de billar, bolas de pool, chocando contra una mesa, no permite la inmixción de otredad. ¿Y por qué es necesaria la inmixción de otredad? Supongan que yo tengo un paciente obsesivo, el marido de cualquiera de las chicas, un obsesivo. Mis colegas mujeres cuando me quieren derivar al marido, me dicen, es un obsesivo de libro. No sé de qué libro, nunca supe qué libro era ese. Todas mis colegas me dicen, te mando a mi marido, es un obsesivo de libro. No sé a qué libro se refiere, nunca le pregunté, ahora me doy cuenta. La próxima que me lo haga le digo, ¿qué libro? ¿Qué libro? Manda el libro. Tiene un obsesivo, ¿se lo imaginan un obsesivo? ¿Sí? Jack Nicholson contando las baldosas, ¿se acuerdan? Jack Nicholson haciendo de obsesivo. ¿Vieron la película? Bueno, yo le digo al paciente obsesivo, a mí me parece que usted está muy enojado con su hermano porque su hermano no le prestó el coche. ¿Qué me contesta el obsesivo? No es así. Nada que ver. Es obsesivo. Nada que ver. Yo lo quiero muchísimo a mi hermano. El analista, mal analista, insiste y le dice, para mí sí, para mí usted está enojado con su hermano. Si el analista insiste, porque ya cayó de su lugar. Porque no encuentra la lógica para responder. Hace 10 años que se lo vengo diciendo. No, no le dijiste nada. ¿Se repetí lo mismo? ¿No? Y el obsesivo contesta, ¿cómo usted va a saber mejor que yo lo que hay adentro mío? La histérica no tiene ningún problema. La histérica está dentro tuyo, vos estás adentro de ella. Ella está en la otra mujer está en ella. La inmixción de otredad en la histeria es ahí mismo. Pero con el obsesivo, ¿cómo es? ¿Tiene razón él o tiene razón el analista? ¿Es posible analizar un obsesivo? ¿El obsesivo es interioridad? ¿Lo que le sucede está internamente en él? ¿Es cierto que una persona sabe mejor que nadie lo que le pasa? ¿Es cierto? Te veo muy enojada. No, no estoy enojada. Me parece que estás enojada. No, no estoy enojada. Y ella dice, a mí también me parece que estás enojada. Y ella le dice a ella, ¿te parece? Y ahí Cristian le dice, estás re enojada, nena. No, estaré enojada. ¿O no? ¿Nos pasa así o no nos pasa así? ¿Dónde estaba el enojo? ¿Estaba dentro de ella? ¿Es ahí donde? ¿Entienden? Bolas de billar.
¿Dónde está el otro? ¿Está fuera de uno? De uno no digo uno mismo, ¿eh? ¿De uno? ¿O está en inmixción de otredad? ¿Entienden el problema, no? Si no, hay un montón de problemas en psicoanálisis que ustedes no pueden resolver. Le van a decir al obsesivo, usted se resiste. ¿Y saben lo que pasa cuando el analista le dice al obsesivo, usted se resiste? Ya está, no hay más análisis. Ya todo se rompió. Porque el obsesivo le podría decir, doctor, ¿no se estará resistiendo usted? Ahí es empate técnico. Sí, la lucha en el cuadrilátero es boxeo. Lacan le recomienda al analista nunca bajar a la arena con el obsesivo. Nunca discutir, nunca hacer fuerza de brazos. Ahí ha fallado la interpretación, pero la lógica falló. Ahí lo que habría que decirle al obsesivo es, ¿y cómo sabe usted lo que pasa en usted? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Entienden? No hay que discutir qué hay en él, sino el supuesto de que él cree que nadie mejor que él sabe lo que hay en él, que es lo más falso del mundo. Nada más falso del mundo que lo que uno cree de sí mismo, ¿o no? ¿Entienden? Ahora, ¿de dónde le viene a uno su propio mensaje en forma invertida? Desde el otro. ¿Ese otro está afuera? Porque si el otro está afuera, ¿cómo desde afuera voy a recibir mi más propio mensaje que supuestamente tendría que estar adentro? De vuelta, estamos con el toro, realidad, super yo y ello. Los tres amos del yo, ¿sí? Esto que está dentro del huevo, que es como la yema del huevo, la parte amarilla, ¿cómo accedo? ¿Cómo un analista puede saber lo que pasa dentro de alguien? No puede. Si la persona... Miren, nunca les preguntaron a ustedes que se dedican o están cerca del psicoanálisis, lo familiar, la cuñada. Nunca la cuñada les preguntó, ¿y cómo sabes que no te mienten? Hija de puta esa, ¿no? La cuñada. La esposa de mi hermano, estoy hablando de la más hija de puta, ¿eh? La esposa de mi hermano. Esa, la bruja esa. Vos sos psicoanalista, ¿no? ¿Cómo sabes que no te mienten? Les pregunto en serio, ¿cómo saben que no les mienten? Mentir es suponer que hay una verdad dentro y que yo la dejo salir si quiero, bajo la forma en que la dejo salir si quiero. ¿Entienden? Es yoico total. Ese es el modelo que estamos utilizando en psicoanálisis. ¿Es el único? ¿Es el mejor? Hay otro que implica, no sé si se dan cuenta, sacar el yo. Este modelo, el de Lacan, está en íntima relación con el modelo de Freud. Es el mismo modelo, salvo que este está agujereado. Es extraído el yo. Es el huevo agujereado. Y efectivamente, un toro es una esfera. A ver si la pescan esta. Eso no es lo mismo esto que esto. Es como si yo hubiese corrido el agujero así. ¿Entienden que esto es lo mismo que esto? ¿O todavía no? No. El agujero, ¿no? ¿Sí? Lo corrí para abajo el agujero. ¿Cambia la topología? Mientras tengo un agujero no cambia. ¿Cambia? Es una esfera agujereada. ¿Me siguen? El toro es una esfera agujereada. El agujero no tiene que ir en el medio. Aunque haya un agujero donde ustedes puedan pasar un dedo, el toro es una esfera agujereada. Las superficies topológicas todas se ordenan en dos tipos. Una esfera, repita eso. Que... Agujereada. Agujereada. Esburacada. Esburacada. O una esfera con una banda de Möbius atravesada por su línea media. Hay dos tipos de superficies topológicas. Esta es orientable, esta es no orientable. Entonces lo que hace Lacan es tomar la esfera de Freud, el individuo psíquico, y proveerle de un agujero. Ese agujero implica dos cosas. Primero, la erradicación en la experiencia analítica de la función yoica como función central. De hecho, Lacan tiene una maniobra anterior y es opuesta a la del narcisismo. En Freud el narcisismo es el amor propio.
que en Freud es el verdadero amor, ya que el amor del objeto es un desplazamiento del narcisismo hacia el objeto. En Lacan, lo toma de Rimbaud, yo es otro. Je es un autre. Yo es otro. Porque para Lacan el yo es la identificación a la imagen del semejante y es el máximo engaño. Donde yo me creo ser es donde más identificado a la imagen idealizada del otro. O sea, en Lacan hay una erradicación de la función yoica como está planteada en Freud. Y de hecho el objeto en Freud, el objeto desde la teoría del narcisismo es el yo, y en Lacan el objeto se escribe A, Lacan lo enseña por el otro. El objeto es otro. Bueno, entonces con lo que nos estamos enfrentando es que a la esfera, como se plantea el caso en la... ¿Cómo hace Freud para interpretar? Si Freud no puede entrar adentro del otro, ¿cómo hace Freud para interpretar? ¿Cómo hacía Freud para interpretar? Freud ya sabía lo que había dentro. Pulsión de vida, pulsión de muerte, libido, fantasías universales. Freud ya sabía lo que había dentro. Por ejemplo, ¿esa taza está vacía? El caso de la joven homosexual. Primera entrevista. Ella hacía así todo el tiempo. Dora. Tenía una carterita colgada del cuello, lo tenía abierto y hacía así. Para Freud son actos sintomáticos. Ese tipo de actos que se hacen en sesión, Freud lo llama acto sintomático. ¿Y qué estaba Dora para Freud? ¿Qué estaba haciendo Dora? Se estaba masturbando genitalmente. ¿Cómo lo sabía? Todas las personas que hacen así se están masturbando genitalmente. Doctor Freud. Lo más increíble es que a la siguiente entrevista le pone una caja de fósforo gigante en el medio del escritorio. Freud, de esos fósforos que se corren así, a ver si ella se tentaba y empezaba de vuelta a meter el dedo en el agujerito. O sea, Freud ya sabe. El problema de Freud es que Freud ya sabe. ¿Me entienden? Lo que junta es cero, lo que separa es tánatos. Las fantasías universales, ¿cuáles son? Coito sádico, parto cloacal, seducción violenta. Freud ya sabe cómo son las cosas. Entonces se puede interpretar. Si yo sé cómo... Freud la atiende a ella. Ella, ¿qué ama? A sí misma. Freud atiende a ella. ¿A quién ama ella? A sí misma. Freud lo atiende a él. ¿A quién ama? Freud ya sabe. ¿Entienden? El amor siempre es narcisístico. Las pulsiones siempre... ¿Entienden? El deseo siempre es sexual. Los que sean analistas, de los presentes no creo que son muy jóvenes, pero los que sean analistas, ¿el deseo de tus pacientes es sexual? ¿Qué sé yo si es sexual? No sé. ¿Por qué decir que es sexual? ¿Por qué no alcanza con decir que el deseo es inconsciente? Y que es del otro. ¿Por qué tengo que decir que es sexual? Toda la gente lo único que... Hay un póster, cuando yo empecé a estudiar, un póster muy simpático que decía, ¿qué tiene el doctor Freud en la cabeza? Y entonces aprovechaban el perfil de Freud y la pelada y dibujaban una mujer desnuda acá. Porque se decía que Freud era pansexualista, que siempre pensaba que todo el mundo quería coger. Es verdad. Es verdad. Pero no importa si es que todo el mundo quiere coger o todo el mundo quiere matar. Para poder interpretar algo que está encerrado adentro, o yo ya tengo que saber lo que es, o no puedo interpretarlo. ¿Entienden cuál es el problema? Siempre Freud ya sabía. Si la paciente se quedaba en silencio, ¿qué estaba pensando en coger con él? No es un chiste, nos causa gracia la idea, porque es ridícula, es como un delirio erotómano mal. Pero si fuese que quiere matarme o no quiere venir más, lo que sea, no importa. El asunto es que por un silencio uno pueda saber. No se puede saber qué es un silencio. ¿Cómo puede saber? No se puede saber lo que es un significante, ¿se va a saber lo que es un silencio? ¿Cómo sabe lo que es un silencio? Entonces, el primer cambio fundamental es que nosotros planteamos a los elementos que hacen eslabones. Y a su vez que esos eslabones arman un toro. Ahora voy a presentar... ¿Qué hora es? 4:15. A las 5 terminamos, 5 menos cuarto te vas. Bueno, rápidamente voy a plantear
la siguiente cuestión. A ver si se dan cuenta. Con un círculo que yo haga recorrer a ese círculo otro círculo, ¿constituyo un toro? ¿Se dan cuenta que sí, no? ¿Entienden? Si yo tomo un círculo y lo hago recorrer otro círculo, ¿me entienden? Bueno, cada uno de estos dos círculos, ¿ahora lo ven? Si yo hago recorrer este círculo, otro círculo constituye un toro. A estos dos círculos los podemos llamar, se los llama en topología de una manera, el libro de referencia para esto es Fréchet. Es el libro de topología que utilizaba Lacan. Fréchet y el coautor es Qi Fan, un chino. Qi, Fréchet y Qi Fan. Es un libro de 1940 y algo, 1950, pero ahora en Amazon, por internet, se consiguen ya estos materiales. Introducción a la topología de Fréchet y Qi Fan. Es el libro que utiliza los que conocieron a Lacan en esa época, de los últimos años, dicen que andaba con el libro de Fréchet debajo del brazo, estudiándolo todo el día. Es un libro muy chiquitito, muy preciso. Entonces, Lacan llama a este círculo, Lacan llama, en topología se llama este círculo generatriz. Generatriz. Y a este círculo directriz. Ahora, observen esto. En un toro, tomado como un eslabón, puedo representar otro toro tomado como otro eslabón, encadenados. Se ve con claridad, ¿no? Lo que estoy tratando de expresar. Lo notable de esta representación es que el toro rojo pasa por el centro vacío del toro negro. El toro negro pasa por el centro vacío, por el agujero del toro rojo, ¿sí? Me gustaría más decirlo así. El toro rojo pasa por el centro del toro negro y viceversa. Si ustedes piensan en generatriz y directriz, esta es la generatriz, ¿no? Que recorre este recorrido en torno a la directriz. Este recorrido en torno a la directriz coincide en el toro negro con la generatriz del toro rojo. Miren, una vuelta del negro, una vuelta de este negro. Suponga que yo inflo el negro y lo hago tocarse, esto con esto. ¿Se dan cuenta que una vuelta de esto coincidirá con una vuelta de esto? ¿No se dan cuenta que se invierten? ¿No? ¿No se dan cuenta que esta vuelta de esta vuelta que es el agujero del negro, esta coincide con una vuelta así del rojo? ¿Ahora lo ven? O sea, la generatriz de uno corresponde con la directriz del otro. Entonces lo que está intentando Lacan decir que el deseo está más allá de la demanda. O sea, si uno articula el conjunto de las demandas, lo que quedará en el agujero de las demandas es la frustración. Pero más allá de las demandas se plantea otro agujero, que por ese agujero es donde podemos instalar al objeto A. Pero como el material está encadenado por el agujero del toro rojo, voy a hacer pasar el toro negro. Con lo cual, lo que es más allá de la demanda de uno, se establece como deseo del otro. ¿Entienden la idea? O sea, las vueltas de la demanda, las vueltas discursivas serán para Lacan las vueltas de la demanda, que son vueltas en función de cómo las vaya escribiendo el analista, cómo vaya interpretando la emergencia de esos significantes tomados psicoanalíticamente. Si los hace bucle y a su vez los encadena entre sí, o sea, si cierra doblemente, aparecen dos agujeros. El agujero de la frustración de cada demanda, lo que se queja, la queja que aparece cada vez,
Pero si uno la cierra, todas esas quejas por frustración, en una estructura conjeturada, hipotetizada, completa, entonces aparece otro agujero. Y ese otro agujero se puede interpretar. Porque ese otro agujero, que es lo que no se puede decir en el rojo, es lo que se puede decir en el negro. Miren lo que dice Lacan. No podemos detener aquí y habilitar preguntas. Le doy la cita de Lacan. Es de subversión de sujeto. Pues lejos de ceder a una reducción logicizante, allí donde se trata del deseo, encontramos en su irreductibilidad a la demanda el resorte mismo de lo que impide igualmente reducirlo a la necesidad. Trabajamos necesidad, demanda, deseo. Lo que dijo Lacan es que el deseo no es la necesidad y a su vez que es irreductible a la demanda. Y ahora viene la frase clave para esto. Para decirlo elípticamente, 2 puntos. Que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulable. Entendemos en el discurso que le conviene, ético y no psicológico. Lo que se conoce de esta frase habitualmente es que el deseo no sea articulado es precisamente la razón, que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulado. Pero Lacan dijo antes, para decirlo elípticamente. Con lo cual, el deseo ¿se puede decir o no se puede decir? Lacan dice que está articulado a todos los significantes del toro rojo, está articulado, pero no es articulable en el sentido de una vuelta más. No por más vueltas que se digan de la demanda, se podrá decir el deseo. Solamente se puede decir el deseo si se sale de ese registro y se va a decirlo elípticamente desde la posición de otro. ¿Entienden? ¿Entienden la idea de Lacan? Es una idea muy interesante. En general se plantea el deseo como una necesidad o como una demanda. ¿Pero qué es lo que querés? Tal cosa, bueno, hacé tal cosa. O se plantea el deseo como lo inefable. El deseo es metonímico y nunca se podrá establecer qué es lo que se desea. Son las dos vertientes, en general tradicionales. Lacan tiene una tercera posición, que es la que incorpora el discurso del analista, que es la que incorpora la función del analista. Y es que en las vueltas rojas, en las vueltas de la demanda, siempre el deseo quedará como un más allá. Pero si uno tiene una lectura que permita articularlas a todas no quiere decir todas, sino a su conjunto, si se trabaja su conjunto, se puede interpretar eso. Pero siempre que se interprete será desde la posición del otro. Por ejemplo, yo siempre dije que quería ser deportista. O tú siempre has dicho que yo tenía que ser deportista, o tú has dicho que siempre querías ser deportista. No importa, no busquen al yo ahí. Siempre se dijo que X iba a ser deportista. Siempre se dijo, o sea, siempre se dijo. Siempre se dijo. Pero cada vez que aparecía una oportunidad de conseguir un puesto en un club deportivo, cada vez sucedía algo que lo impedía, ¿sí? Se enfermó, no tuvo ganas, la madre le pidió que le ayude con las mudanzas. Siempre se dijo que siempre apareció un problema. ¿No será que no se trata del deseo de ser deportista? Ese no se trata, que lo puede interpretar uno mismo, que te lo puede interpretar otro, que se puede interpretar solo. ¿Entienden que está en una posición éxtima respecto de ese decir? ¿Se dan cuenta que no es ni el siempre se dijo, ni el siempre pero? ¿Entienden que es una mirada de otra posición? Lo que Lacan propone es que esa posición está habilitada, porque todo discurso que se lea de una manera in toto, en su estructura completa, siempre tiene una estructura que habilita la lectura del otro, porque todo discurso está atravesado
por la lectura del otro. Si ustedes plantean esa estructura de discurso, ¿entienden, no? Una estructura donde los significantes no significan nada, que hay que ponerles una relación mínima de a dos para que hagan bucle, que a su vez para que se puedan leer los bucles hay que poner en continuidad los bucles. Si eso se cierra, ahí se habilita la lectura del deseo. Pero la lectura del deseo nunca será yoica, nunca será roja, vendrá de negro. O para negro nunca será una vuelta de negro, siempre provendrá de rojo. ¿Entienden la idea? Es una idea muy potente, ¿eh? Una idea muy potente para la interpretación del deseo. Porque lo hace interpretable, sale de su rango de inefable, pero no aparece en tanto que interpretable necesariamente en la posibilidad de ser dicho bajo la forma de yo deseo. Yo deseo sería una vuelta más de la demanda. Sí, preguntas. ¿El analista es un significante para el analizante? No. No. El analista, en todo caso, representa ese lugar de otro. En todo caso, o no, representa el lugar del otro. Desde donde uno puede recibir su propio mensaje en forma invertida. O sea, para Lacan es cierto que alguien le puede decir a alguien, vamos a reducir a personas, porque me doy cuenta que no puedo salir del ejemplo de las personas. Vos no querés ser bailarina, vos querés ser pianista. Para Lacan se puede decir. En otra lógica sería, ¿y cómo uno de afuera le va a decir a otro lo que el otro desea? Es un lugar el otro. El analista va a un lugar. ¿Cómo? No está dado. El lugar del analista no está dado. El lugar del otro, como A mayúscula, es de la estructura. El analista es un constructo occidental del fin del XIX, que quizás en otros momentos de la misma cultura o para otras culturas es ocupado por otros roles. El chamán, la pitonisa, el médico. Alfredo, quizá... No está dado. El lugar de A mayúscula para Lacan está dado. Igualmente habría que hacer algunas diferencias. Quizá el problema, la pregunta que parece relevante, es que es un modelo, soa como un modelo muy potente, pero que es un modelo descriptivo. Eso está aconteciendo. Es que el problema siempre que alguien habla. El problema de las esferas también es que es descriptivo. Sí. No hay un modelo real. Hay una teoría que da cuenta. Pero que la cuestión es que es un modelo que supone que siempre que hay un acto de fala, un discurso, esto está se pasando. La vuelta de la demanda, la articulación de significante, con o sin analista. Por tanto... Con o sin analista, sí, no con o sin otro, con A mayúscula. Siempre con A mayúscula. Sí, pero que con o sin analista. Sí, con o sin analista. Por eso yo decía a ella que dijo, ¿el analista está dado? Le dije, no. Sí, entonces la cuestión es cómo el analista interviene, qué muda. ¿Cuál es la diferencia con análisis, sin análisis? Esa estructura discursiva. Lee y en su lectura crea el bucle. Porque todo el mundo tiene la sensación de que habla una palabra tras otra, tras otra. Y lo que hay que establecer en la experiencia discursiva, que no es cierto, que estamos bucleando todo el tiempo. Eso no lo admite nadie. Todos tenemos la sensación, como los tres chiflados que sacaban el papelito y salía. Como el mago, ¿vieron que saca el papelito y sale? ¿Se acuerdan la máquina antigua que daba las cotizaciones de la bolsa? Que era un cristal de Charles Chaplin, que sale el papelito y sale. Todo el mundo cree que se habla linealmente. Nuestra propuesta es que se habla circularmente. Al leerlo circularmente se habilita la veance. Inclusive se crea la veance, o sea, la veance existe sí o no en función de cómo se lea. Si se lee linealmente, en tiempo presente, aquí y ahora, no hay agujero posible. Rodrigo. Voy a hacer la pregunta en portugués. ¿Cómo no? Sí, lo tengo, no. ¿Quién dijo eso?
Que la topología es el tiempo de comprender. Yo no la conozco esa frase. No sé. Igualmente, no sé. Punto. Nunca escuché esa frase, no sé. Tendría que pensarla, no sé. Pero advierto algo. Yo trabajo siempre en línea cerrada de Jordan. Yo en mi clínica aplico la topología que transmito. Siempre. Lo intento. Casi nunca me sale. Siempre lo intento. Casi nunca me sale. Hay analista, dice Lacan, sí lo hay. Y eso se verifica por el acto. Y el acto significa que haya un corte que revele la estructura. Si hay corte, eso pasa a veces. Pero sobre el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, te advierto que yo trabajo con un tiempo circular. Con lo cual el momento de comprender puede estar antes que el instante de ver. Yo trabajo con un tiempo circular. Y en general se trabaja esto como evolutivo. Primero se ve, luego se piensa, finalmente se concluye. Me parece que si eso es así, no hay nada para decir. No le aportamos nada a nadie. Primero ves, después pensás, finalmente concluís. Eso me parece una obviedad. Mi mamá estaría de acuerdo con eso. Ustedes no la conocen, pero es una mujer muy difícil. Hasta mi mamá estaría de acuerdo. Mi mamá te dice siempre que no. Hasta mi mamá estaría de acuerdo con eso. Lo que estamos diciendo con el psicoanálisis es algo increíble. Que a partir de un momento de comprender, ahí somos capaces de producir un instante de ver. O sea, a partir de ahí se puede ver algo que sucedió hace 10 años. Entonces me violó. El hijo de puta entonces me violó. Quizás. ¿Entienden? A partir del tiempo de comprender, en tiempo circular, se ve algo que no se había visto. Así que no sé qué quiere decir Crutzen con esa frase, la verdad que no tengo la menor idea. Pero guarda que hay dos formas de entender el tiempo lógico de Lacan. Como si fuese lineal, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, o como si fuese circular. Lean de vuelta el texto del tiempo lógico, que es una dificultad enorme, y van a ver que se puede leer lo que yo digo. Van a ver que se puede leer que el momento de concluir, van a ver que Lacan dice que el momento de concluir perfectamente puede estar antes del instante de ver. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? En tu presentación apareció la idea de que sería necesario trabajar con 4, contar hasta 4, no solamente 2 en bucle que constituye la cadena, pero que 4. Cuando pasaste de un toro simple para 2 toros articulados, se ve por qué teníamos que contar como 4. Se explicite un poquito mejor cuáles son las operaciones de torsión para pasar de 2 para 4. Hay esta barrera, Lacan lo llama barrera resistente a la significación. Lo que indica que un significante, 1 en cuanto tal, no puede significar 1 en cuanto tal. Tiene que ser al menos 2. Supongamos que nuestra batería es de 2. Supongamos. Y los articulamos metonímicamente, en continuidad uno con otro. ¿Sí? O así. Si nuestra batería es dual, y X fue al primer lugar, e Y fue al segundo lugar, Lacan dice, aunque no nos demos cuenta, está operando la dimensión metafórica igual. Lo que sucede, dice Lacan, es que la dimensión metonímica siempre es mucho más visible que la dimensión metafórica, que siempre es mucho más oculta. ¿Qué estamos queriendo decir? Que si este fue acá, supongan que es Y, este es X y este es Y. Si X fue al primer lugar, no hay que olvidarse que está en el lugar que podía haber tenido Y. Que hay una sustitución metafórica. Que si X fue al primer lugar, está en el lugar de Y.
Y que si Y fue al segundo lugar, está en el lugar de X. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Supongan un sistema, siempre el sistema es cuaternario, no se puede concebir una dupla de S1, S2. Supongan que ustedes tienen nada más que S1, S2, que vuestra batería es dual. Aunque fuese dual, en la primer conexión metonímica de esos dos elementos, cualquiera, S1, S2 o S2, S1, la vamos a decir anómala para que les duela más el oído. Si la cadena es S2, S1, si está S2 en el primer lugar, aunque no se observe, está sustituyendo metafóricamente a S1. Y si S1 está en segundo lugar, aunque no se lo observe, está sustituyendo metafóricamente a S2. Con lo cual siempre, la menor escritura siempre requiere de 4 lugares. En la Lacan la estructura es de 4. De hecho, cuando encontró el nudo Borromeo, que es de 3, no paró su investigación hasta que logró una teoría estabilizada del Borromeo de 4. Y desde el seminario 2, con el esquema lambda, pasando por el Z, el Rho, el I, el grafo del deseo, todos son estructuras cuaternarias. ¿De dónde obtiene Lacan? Esto lo que estoy presentando es Jacobson. Es la lingüística de Jacobson. O Jacobson, no sé cómo lo conocerán, cómo lo pronunciarán. Donde es Jacobson que siempre dice que la cantidad de elementos mínimas para toda estructura discursiva son 4. ¿Quién habla? Y lo que dice en relación a, por ejemplo, quien escucha y lo otro que podía haber sido dicho. Siempre para Jacobson. ¿Saben dónde lo pueden encontrar? En el artículo sobre el shifter, que es el artículo sobre el verbo ruso. En la investigación de Jacobson en lingüística general, en el curso de lingüística general, van a encontrar en el artículo sobre el verbo ruso, van a encontrar que toda estructura discursiva tiene siempre al menos 4 elementos. Con menos de 4 no hay. Pero el psicoanalista en su práctica, ustedes habrán visto que muchos psicoanalistas presentan casos donde hicieron hincapié en un significante. Y es cierto que se puede hacer hincapié en un significante, pero no tienen nada todavía, hasta que no tengan el segundo. Una vez que ustedes tienen el segundo, o sea que tienen 2, tienen una escena. Le falta la otra escena. Si el inconsciente es la otra escena de esta escena, si el inconsciente es la otra escena de una escena, para que haya escena hace falta 2. Y para que haya la estructura mínima que requiere el psicoanalista, si ustedes saben cómo... Mi hijo es adolescente y no quiere levantarse a la mañana para ir al colegio. ¿Qué dice la psicóloga? Es normal. Muchísimos chicos adolescentes no se levantan a la mañana. No se haga problema, señora. Es normal. Muchísimos chicos. Después vuelve a la casa la psicóloga. Ve que su hijo no se levantó y le pega con la escoba. Pero cuando atiende a su paciente le quede tranquila, es normal. Entonces, para entender por qué alguien no se levanta de la cama, hay que saber. Si el analista no sabe, tiene que ser capaz de escribir una escena para preguntarse qué pasa, y para poder responder qué pasa hace falta la otra escena. Si uno no requiere de 4 es porque ya sabe. La verdad que cuando me puse grande me empecé a deprimir. Y es común. La gente anciana, cuando se pone grande, ¿entiende? Todo se interpreta. O me parece muy raro, yo la veo muy bien. Doña Julia, qué raro que esté deprimida, usted con las cosas, ¿por qué no teje? No vas a tejer vos, pedazo de pelotuda, piensa la vieja por adentro. ¿O por qué no hace costura? Teje vos, idiota, hace costura vos. ¿Entienden? Cuando uno ya sabe, no hace falta construir la escena. El problema es si el psicoanalista sabe o no sabe. Si ustedes admiten que la posición del analista, ¿cómo se distingue un analista de un psicólogo? El psicólogo ya sabe qué es normal y qué es anormal. El psicoanalista, si es una diferencia, no sabe. Si no sabe, ¿cómo interpreta? Primero que no está dentro del otro. Y segundo, ¿qué decir? Ustedes tienen un paciente, ¿qué dicen? Yo vengo a verlo porque a veces no tengo erección, a veces no se me para. Maddalena. Sì?
Sí, sí. Ya no estoy de acuerdo. No, porque vos partís de que hay un cuerpo y que el significante se inscribe en el cuerpo, las marcas. Yo digo que no, que los significantes construyen el cuerpo, no hay un cuerpo antes. No hace falta siquiera el organismo, la carne. No, yo soy el hijo desgraciado de mi madre, porque invento, que tranquilos, no se angustien, estoy inventando, tranquilos, Mi madre tuvo un novio que adoraba enormemente. Él quiso tener relaciones sexuales con ella y ella no quiso, lo rechazó porque quería que primero se casen. La noche que sexualmente ella lo rechazó, él viajaba en tren, chocó y se mató. Y después mi mamá se casó con el estúpido de mi papá y me tuvo a mí. Pero nunca quiso casarse con el estúpido de mi papá, quiso casarse con ese novio idealizado, maravilloso de la juventud. Y quiso tener un hijo con él. Yo soy el sustituto de ese hijo. Yo soy el sustituto de ese hijo, ¿sí o no? ¿Tiene organismo ese hijo? ¿Existe? ¿No? Me preguntó a mi analista, hace 14 años que me analizo de eso. Sí existe, recontra existe. Siempre viví en relación a ese que ella quiso tener y no tuvo. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Sí, ¿qué pasa? Tenemos dos teorías distintas. Para vos hay organismo y el significante lo convierte en cuerpo. Yo no trabajo con esa teoría es una teoría, yo trabajo con otra. No es mejor, no es peor, no es más rica, no es más pobre. Es distinta. Y es que con el cuerpo con el que se trabaja en psicoanálisis, ese cuerpo es construido por el significante y es como un toro, una superficie bidimensional. Para ir más puntual, para vos, la zona erógena es esto. Para mí, la zona erógena es esto. Es un mundo de diferencia. Para Freud, la zona erógena es la parte muy inervada del cuerpo. Para Lacan, la zona erógena está fuera del cuerpo biológico. No tiene nada que ver con él, es el agujero. Y no hay agujero acá. Eso se instala por un operatorio del significante, fuera del organismo. A veces es en el organismo. Y ahí viene una interesante teoría sobre la psicosomática. Pero el organismo no cumple ninguna función aquí. No es que partimos del organismo, se diferencia por el significante. ¿Se entiende? No digo que esté errada esa teoría. No tengo el detector de teorías correctas y teorías incorrectas. No sé cuál es la teoría correcta. Yo les vengo a contar una lectura sobre Lacan que se apoya en la topología. Ustedes tienen una lectura de Lacan tan válida como la mía, o mejor, que se apoya en otra geometría, la euclidiana. Ustedes trabajan partiendo de un 3D y yo trabajo partiendo de 2D y arribando a 2D. Nunca salgo de 2D. Nunca se convierte en nada tangible. En Lacan el objeto A nunca es nada tangible. El objeto A en la teoría de Lacan nunca es nada visible. Nunca. En mi lectura. La voz de Lacan es objeto A si no se graba. Si se graba es ruido, no es objeto A. La voz de Lacan, la mirada de Lacan no se ve. La mirada no se ve. Si se ve, ya no es objeto A. La voz de Lacan, si se graba en un grabador, ya no es objeto A. Son ruidos. Acá no está hablando ni de los ruidos ni de las miradas. Está hablando de un vacío en relación a eso. En todo caso sería la ausencia de voz y la ausencia de mirada, lo que es objeto A. Son dos lecturas distintas. Que no está mal tener lecturas distintas. Está muy bueno en psicoanálisis tener varias teorías. Porque si vamos a confluir en una sola teoría, la teoría se va a empobrecer. Y vamos a trabajar con 4 conceptos y todo va a ser igual. Que es lo que me parece está pasando. Es mucho más rico el campo si hay varias teorías que cada una es buena explicando algo o sirviendo para alguna clínica y se chocan y se problematizan entre sí. Estamos en un momento muy pobre del psicoanálisis porque hay una teoría muy unificada. El goce, que no entra en significante, ya saben de qué hablo. Hay una teoría, todas las escuelas que se pelean entre sí sostienen la misma teoría. No hay que alertarse por las distintas teorías, hay que alegrarse porque haya distintas teorías. Habiendo muchas teorías vamos a ser más inteligentes. Van a decir, ¿por qué sí?
¿Por qué no? Porque estoy de acuerdo con él, porque estoy en desacuerdo con ella. ¿Qué me justifica decir esto? ¿Cómo pienso el otro? Él dice que el seminario 9 dice eso, voy a volver a leer el seminario. Si ya sé todo lo que se dijo, si ya no hace falta leer a Lacan, ¿entienden, no? Cómo se empobrece. Y al empobrecerse la cantidad de herramientas de analista, se empobrece la clínica también, ¿eh? Si el analista tiene un concepto que resuelva todos los casos con un concepto, goce. Dígala. ¿Qué? El toro ¿Es rojo? el toro negro Sí. se puede considerar como uno el otro, equivalentes de un y otro, de yo, de yo. Del No, otro, yo nunca. Acá no hay nada que sea yoico. Esto es la disolución de lo yoico. Se puede tomar como uno y otro, porque es muy interesante que ustedes observen que si en el agujero de adentro del rojo pasaba una vuelta del negro, en el agujero central del negro pasaba una vuelta del rojo. Con lo cual es exactamente como vos lo dijiste sin yo. Tomado como uno y el otro. ¿Cuál será uno y cuál será el otro? El que vos prefieras. Si vos podés, ¿entienden? De vuelta abajo a ejemplos burdos de la clínica. Vos tenés te consulta una mamá por un niño. ¿Quién será uno y quién será el otro? ¿No puede ser que el niño represente el otro para la madre? ¿Y que la madre reciba su propio mensaje en forma invertida del niño? Por ejemplo, que es mala madre porque el niño no deja llorar desde que nació. ¿Me entendieron el ejemplo, no? Una señora tiene un niño que no deja de llorar desde que nació. Al año y medio, antes de estrangularlo, se le ocurrió ir a una psicóloga. Y va a la psicóloga. ¿De dónde recibe su propio mensaje en forma invertida? ¿Quién? ¿El niño de la madre o la madre del niño? Si fuese la madre que lo recibe del niño, el niño es la carnadura del otro para la madre. Pero ¿cuál es uno y cuál es otro? ¿A quién tomarías como paciente? Y tenés que decidirlo vos. A quien tomás como paciente, el otro es el otro. ¿Sí? Porque puede ser que te traigan al niño y que vos digas, no, me parece que hay que atender a la madre. Me parece que hay que atender a la madre, podrías decir. Entonces el niño sale de escena. Entonces la madre pasa a ser el paciente y el otro pasa a ser el niño. Pero esa es una decisión estratégica. Vos podés tomar al niño como uno y la madre pasa a ser el otro. De hecho, ¿no puede suceder una sesión que el analista reciba su propio mensaje en forma invertida desde el paciente? A mí me parece que vos debés como analista tener siempre problemas con los hombres. Me dijo un paciente hombre. De verdad. Ahí empecé mi tercer análisis. De verdad. ¿De dónde viene la interpretación? ¿Cuál es uno y cuál es otro? El asunto es saber que la estructura nos hace a todos interpenetrados por el otro en nuestro punto central. Erradicar el yo de la escena. Es muy fuerte erradicar el yo de la escena, ¿eh? No hay yo para mí, no hay yo para el otro. Es muy potente. No sé si contesté lo que vos preguntaste. Alfredo, yo tengo que ir, pero que no quiero interrumpir el debate. Y entonces Karina va a articular las cuestiones de traducción. Solo gustaría dejar una pregunta, que es una cuestión antigua con la topología y con la formalización en general, que es, ubicamos los conceptos, las posiciones, el significante de las vueltas, de la demanda, del deseo, pero que no está en el modelo escrito, aquí está el analista. Pero que cuando hablamos de la plática, distribuimos las cuestiones como es, aquí está analista, la está paciente o analizante, es importante. ¿Cómo te parece un modelo que no localiza en el modelo la posición, lugar, acción, museo que sea, que represente al analista? Sí. ¿Dónde está? ¿Sí? Si no está, se comienza a pensar que el analista va a intervenir como un deus ex machina no modelo. Está clara la pregunta. ¿Cómo se...? Lo que pasa que no estoy de acuerdo con la estructura de la pregunta.
Porque hay modelos de Lacan que incluyen al analista y modelos que no. Por ejemplo, el esquema lambda y el esquema Z tienen escrito el lugar del analista, que es A mayúscula. El grafo del deseo, por ejemplo, no tienen escrito A mayúscula en esa misma posición. El problema que verdaderamente hay es que en la enseñanza de Lacan no todos los modelos, no todos los esquemas, no todos los grafos y no todas las superficies topológicas sirven para escribir todo. A Lacan justamente, Lacan, que es el autor del no todo, se le suele pedir que sus modelos teóricos respondan por todo. Lacan no tiene un modelo por todo. Cada modelo o cada escritura formalizada sirve para plantear un problema. Por ejemplo, el grafo del deseo no es apto para escribir simbólico, imaginario y real. No lo busquen allí porque no es para eso que Lacan lo escribe. El nudo borromeo es especialmente adecuado para simbólico, imaginario y real. ¿Me entienden el problema? El esquema R es muy apropiado para estructuras clínicas. El esquema R es muy apropiado para estructuras clínicas porque permite distinguir psicosis de neurosis. El esquema lambda no. Con lo cual, el problema que verdaderamente se manifiesta en la pregunta de Christian es que se le está pidiendo a Lacan que las formalizaciones respondan por todo, cuando justamente lo que no se sabe es que no es la poética la que introduce el no todo, es la ciencia formalizada la que introduce el no todo, con lo cual todas las formalizaciones implican un límite. Todas las formalizaciones de Lacan tienen el límite que ninguna permite escribir todas las funciones. Entonces ustedes tendrán que elegir, para el contexto de problemas que tengan, cuál es la formalización más adecuada de Lacan para pensarlo. Porque no hay ninguna formalización de Lacan que sea completa. Porque las formalizaciones es la forma más radical de presentar el no todo. Con lo cual depende qué problema quieran presentar, elegirán la formalización. Y una vez elegida esa formalización tienen que aceptar que por elegir esa formalización pierden un montón de elementos para articular. Por ejemplo, el fantasma en el nudo borromeo, la pulsión en el nudo borromeo, el goce del otro en el esquema R. No lo pueden escribir. Pero no es que no estudiaron lo suficiente o que Lacan es muy difícil. Es que están pretendiendo justamente el principio contrario del cual Lacan parte. Y es que ninguna formalización responde por todo. Solamente son enfoques de un conjunto limitado de conceptos articulados de una determinada manera, no más. Pero no hay ninguna formalización. En la presentación del libro a la que participamos algunos hace un rato, es muy evidente que respecto a la teoría de conjuntos, para los jóvenes no, para los más viejos sí, que se supuso en teoría matemática, en la década del 50, del 60, Bourbaki, es un nombre de este proyecto, de que con la teoría de conjuntos se iba a poder inscribir toda la matemática. Y se descubrió que no hay ninguna escritura en matemática que responda por toda la matemática. No lo existe. Justamente la matemática es una disciplina llena de agujeros, donde ustedes para pensar un problema tendrán que, por ejemplo, en física, si ustedes quieren estudiar lo infinitamente pequeño, tendrán que recurrir a la lógica cuántica. Si quieren estudiar lo infinitamente grande, tendrán que recurrir a la lógica de la física relativista. Pero ellas son contradictorias entre sí. Y bueno, depende de lo que ustedes quieran estudiar, la lógica que tendrán que elegir. Pero si eligen esa lógica, tienen que saber que no van a poder explicar un montón de elementos, porque las ciencias no son completas. No sé por qué se les enseñó que las ciencias son completas. No sé de dónde se sacó esa idea, que circula tanto en el lacanismo. El psicoanálisis rechaza la ciencia porque la ciencia es una cosmovisión. Es una mentira total. La ciencia del siglo XX se caracteriza por la introducción de límites, de una manera absoluta. ¿Qué enseña la teoría de relatividad? Que no hay nada más veloz que 300.000 kilómetros por segundo. No hay nada, es un límite. ¿Qué enseña la física cuántica?
el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si ustedes saben la posición, no tienen la velocidad. Si saben la velocidad, no tienen... O sea, la ciencia moderna se caracteriza por ser una fuente sorprendente de límites imposibles de atravesar, lo real. Pero hay una mítica sobre la ciencia, y es que la ciencia pretende saber todo y que es una cosmovisión. Es falso. Y las formalizaciones de Lacan tienen el mismo problema, son limitadas. Si tienen que estudiar tal problema, tienen que usar esta lógica. Ah, no, pero yo quiero con esta lógica explicar tal otro. Ah, no, para explicar tal otro tengo que usar otra lógica. En algunas formalizaciones de Lacan está el lugar del analista, especialmente en el esquema lambda y en el esquema zeta. En otros no. Si ustedes quieren trabajar la experiencia analítica, tendrán que usar esos esquemas. Si quieren explicar la relación entre los tres registros, el nudo Borromeo. Si quieren pensar la estructura de la realidad, el crosscut. Si quieren pensar el sujeto del inconsciente, banda de Möbius. Si quieren pensar la relación sujeto-otro, dos toros abrazados. Y con dos toros abrazados, ¿cómo piensa el sujeto del inconsciente? No, no sirve para eso. No sirve para eso. Con la teoría de conjuntos, ¿cómo explico la física de Einstein? No tiene nada que ver, te van a decir los matemáticos. ¿Por qué querés la física de Einstein para la teoría de conjuntos? No puedes usar, te van a decir cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Se entiende? Hay una mítica de que la formalización responde por todo. Y lo que Lacan dice que al contrario, lo que la formalización hace es establecer que todo no se puede. Y la forma más radical de establecer que todo no se puede es la forma científica. Las formas poéticas o religiosas siempre dejan el margen de poder intentarlo. Con física ya se sabe que es imposible. En matemáticas se sabe que es imposible. Por ejemplo, el teorema de Gödel. Ningún sistema aritmético, ningún sistema del alcance de la aritmética va a ser capaz de decir de sí mismo si todas las fórmulas que se pueden decir son ciertas o falsas. Es un teorema, el teorema de Gödel, indiscutido. ¿Entienden lo que está diciendo? Que la aritmética ha logrado establecer que aritméticamente no todo se puede decir que es verdadero y que es falso. Y eso se lo ha demostrado matemáticamente con el teorema de Gödel. Los psicoanalistas tienden a suponer que es la poesía la que demuestra que no todo se puede decir. Y no lo demuestra. Te deja para que cada vez lo intentes. En teoría matemática está demostrado. No, con la formalización, lo primero que se tiene es que no todo se puede. Y con las formalizaciones de Lacan también. ¿Otras preguntas? En el toro, la generatriz quedó definida. La generatriz, como la no demanda. entendí generatriz, sí. como o desejo. Y el agujero como el deseo. Sí, como la vuelta del deseo. Então, o abraço dos touros, eu acabaria dizendo que, como a geratriz de um coincide com o futuro do outro, eu poderia dizer que o desejo de um coincide com a demanda do outro. Sí, exactamente. Por eso se puede interpretar, por eso se puede decir elípticamente. Depende de donde vos pongas el uno y el otro, siempre será así. Primero, quiero darle un ejemplo de generatriz y directriz, que me olvidé de darle así que es muy ilustrativo. La Tierra, en un año, ¿cuántas vueltas da? La Tierra, el planeta Tierra, ¿cuántas vueltas da en un año? 365. Más una. Porque es rotación y traslación. Pero no son 366. Es 365 más una. Porque no son 366. Son 365 sobre su eje, pero mientras día y noche, más una, que es el año, que es la de traslación. Y no se pueden sumar. No hay 366. No hay 366 días. Sigue habiendo 365 días, pero damos una vuelta en más. Lacan lo dice así: una vuelta en más o una vuelta contada de menos. Esa es la vuelta del deseo. En 365 repeticiones de la demanda, cuando se habla no se da cuenta, pero se dice una en más. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí se puede decir, porque lo que es deseo en uno se puede decir como demanda del otro.
Por eso el deseo del hombre es deseo del otro. Porque solamente se puede decir de la posición del otro. No se puede decir yo deseo. Yo deseo es cada una de las 365 vueltas. ¿Entienden que hay una vuelta de otra índole? Ese uno. ¿Ven que se atraviesa otra cadena acá? Esto se puede interpretar. ¿Entienden? Qué notable que siempre que no fuiste a tocar el piano, cuando tu mamá te había conseguido la beca para la academia de piano, qué notable que esa veces siempre te haya sido jugar al fútbol. ¿No será que tu verdadero deseo es jugar al fútbol? ¿Sí? ¿Les parece posible ser dicho? ¿De dónde viene el deseo? De una lectura que toma todas las vueltas y las mira in toto, pero viene de afuera eso. ¿Se entiende? Ese viene de afuera, inclusive puede ser dicho por la propia persona. Uno mismo puede decir, siempre que yo digo que quiero ir a escuchar la conferencia a la facultad, siempre me quedo dormido. ¿No será que no quiero? Yo creo que quiero, pero ¿no será que no quiero? Cuando yo digo no será que no quiero, ¿hablo desde yo o desde otro? Porque si yo fuese yo, diría no quiero. Pero si yo digo no será que yo no quiero, ese no será no indica que yo creo que quiero. Entonces, eso otro me viene como una posición otra. Es que yo tengo mi yo agujereado. Yo no puedo estar seguro, cierto, de lo que yo quiero. ¿Entienden lo que significa una clínica sin yo? Una clínica sin yo es desde donde se enuncia el deseo. O no se enuncia, pero si no se enuncia, todo es metonimia, todo es errático, los análisis son sin fin, no hay acto del deseo, pero se puede enunciar desde una posición otra. Efectivamente, con el modelo de los dos toros abrazados, lo que es indecible en un toro, porque es el más allá de lo dicho, queda como decible en el otro toro. ¿Se entiende la idea? Es una idea, no se queden aferrados a los modelos. Es una manera de cómo se interpreta el deseo en una clínica psicoanalítica sin yo, erradicada la función del yo. Y entonces sí, desde la posición de otro, es que se puede... Por eso el deseo del hombre es deseo del otro. Nunca hay para Lacan yo deseo. Alfredo, estaba pensando que por eso el título del seminario es el deseo y su interpretación, porque el deseo del que se trata es solo como producto de la interpretación del analista. Por supuesto. No es ese yo ¿Del deseo. analista o de otro? Puede ser una pitonisa en otras culturas, puede ser un maestro en otras culturas, un maestro budista zen, digo, un verdadero maestro. Vete del templo porque tú no debes ser monje. Y no te habla más en 12 años. ¿Vieron cómo es el maestro budista zen? Es una persona muy callada. Dice 6 palabras en 6 años. ¿Vieron cómo son esas? No, tú no tienes que estar aquí, vete. ¿Puede ser verdad o no? ¿Puede ser más verdad de lo que yo mismo pienso? Ese es el mundo del psicoanálisis. Sí, puede ser inclusive más verdadero de lo que yo mismo pienso y digo. ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar que mi propia verdad puede venir más de una instancia a otra que de una instancia propia? Hay que cambiar el modelo que tenemos para pensar que es para nosotros el sujeto, que es un caso para nosotros. ¿Se entiende? Es una idea muy subversiva, que habilita una clínica no tan subversiva. Yo lo veo como una clínica muy propia del analista, pero muy distinguida del médico y muy distinguida del psicólogo. Muy difícil también, porque todo es conjetura, todo es interpretado, el deseo y su interpretación. Hay interpretación del deseo, pero no es yoica, no es yo deseo, nunca es yo deseo. ¿Los cuadros pueden decirte que vos no tenés que ser pintor? Sí, ¿entienden? Uno pinta, manda los cuadros a la exposición, siempre se lo rechazan. Se lo rechazan. ¿Por qué rechazan siempre mis cuadros? ¿Serán que mis cuadros no son buenos?
¿Serán que mis cuadros me dicen que yo no quiero ser pintor? ¿Puede ser que sí o no? Puede ser que sí. Puede ser que los cuadros te digan que vos no tenés que ser pintor. Pero yo siempre creí que sí. Lo que vos creíste quizás es lo más engañoso. ¿Entienden la idea? Lo que verdaderamente está en juego es el ataque al cogito cartesiano, al yo pienso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso piensa? A resposta tem dificuldade em entender essa palavra coincidência quando se trata de falar que a demanda de um coincide com o desejo de outro. Porque me dá a impressão que aí se incorre no risco de voltar a cair, a se colocar a interpretação no lugar de Freud, como você disse anteriormente, que é o de que sabe, explica. Freud explica, Freud sabe o que o outro é ou tem, porque eu gosto mais da palavra tangente, na medida em que, inclusive, não se pode dizer o desejo do outro, ou não se pode dizer o desejo a partir do momento, do ponto em que talvez o outro mesmo não saiba qual é esse desejo, ou ainda não o tem. Pero de vuelta, estamos hablando de A mayúscula, no de una persona que encarna ese lugar. A questão de ligar que a palavra coincidência faz essa univocidade, essa encarnação. Lo digo topológicamente. Si falló la metáfora, lo digo topológicamente. ¿Qué dice? Desculpa, ¿você puede hablar un poco más fuerte? Lacan usa que o desejo de sujeito é homeomorfo à demanda do outro. Dice que es homeomorfo, una palabra homeomorfo. Homomorfismo, como de la misma forma. Sí, no. Dice que uno es homeomorfo. No. Las vueltas de la demanda que escribimos de tal manera como para que construyan un toro, la relación espacial que tienen es 2 puntos infinitamente próximos. Por isso que eu gosto da palavra tangente e não coincidência. Que a tangente Yo llamé coincidencia para no decir que una línea de un toro podía estar infinitamente próxima a la del otro. El problema es que infinitamente próximo es muy abstracto. Esto es próximo. Esto es muy próximo. Esto es súper próximo. Por más que yo apriete las yemas y la piel y la apriete nunca conseguiré infinitamente próximo. Con infinitamente próximo estamos queriendo decir algo abstracto. Absolutamente abstracto. essa é a definição de tangente, infinitamente próximo. Por supuesto. Coincidência. Por supuesto. Infinitamente. Lo que pasa es que yo no utilizo todos los términos abstractos porque los tengo que explicar. Y es muy fatigoso para mí y es muy fatigoso para ustedes. Entonces hablo un poco formalmente y un poco metafóricamente. Para decirle esto bien nos tendríamos que haber tomado muchas más horas de trabajo. Yo tendría que haber cobrado mucha más plata y ustedes tendrían que tener muchas más ganas para estudiar topología. Yo hice un mix en la exposición entre topología y sentido común. Por eso tantos dibujos, corté tantos papeles. Dejamos aquí. Bien, acabamos aquí, ¿está bien? Muchas gracias.